¿Cuántos pueden unirse a esta oración cantada que estamos haciendo al Señor en esta hora? Se lo podemos decir todos juntos, iglesia. Por favor, Señor. Señor, ¿cuántas veces vivimos de apariencias, preocupados y ocupados en lo que otros pueden pensar de nosotros, alejándonos de lo que realmente tú piensas de nosotros y de la obra que debes hacer en nuestro interior? ¿Cuántas veces el qué dirán, cuántas veces la dureza externa, Señor, es el reflejo de lo que hay dentro de nuestras vidas? Pero hoy te estamos confesando a flor de labios con nuestro corazón en las manos. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Profundizamos en nuestro ser y te decimos que delante de ti no hay nada oculto y que necesitamos que nos vivifiques, Señor. Que vivifiques la iglesia, que vivifiques cada persona que aquí está, que vivifiques cada familia en el nombre poderoso de aquel que es vida y vida en abundancia, Jesucristo el Señor. Ante tu Espíritu Santo estamos, ante ti nos postramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios familia que nos permite ser y vivir en comunidad y en familia, Señor. Pero cuántas veces atentamos por nuestras ideas o maneras de ser, por lo que decimos o lo que callamos, con la unidad y el beneficio y el bienestar de unos por los otros. Perdónanos, Dios, y danos una nueva y mejor oportunidad. Hoy, en este domingo de Cuaresma, cuando nos acercamos cada vez más al camino de la cruz y de la pasión tuya, reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de doblegar nuestras vidas delante de tu presencia, de doblegar nuestro orgullo y de dejar en tus manos nuestros rencores, nuestras apatías y nuestras apariencias. Por los méritos del único que los tiene, Jesucristo el Señor. Confesamos a flor de labio con nuestro corazón en mano. Y ese corazón lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, que así sea. Toda persona que con corazón contrito y humillado y con sinceridad pudo confesar sus pecados al Señor y suplicarle que le dé una nueva oportunidad de vida, que nos vivifique, que añada vida a nuestras vidas, que añada vida donde creemos que hay muerte, donde no hay posibilidades, el Señor lo hace posible. Por eso hay palabras que nos aseguran la acción poderosa y liberadora, renovadora y transformadora de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos listos para recibirla? Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida, nos dice el Señor. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos. Pues el Señor sabe perdonar. ¿Cómo? Como tú y yo debemos perdonar, con generosidad. Y si estamos de acuerdo con la palabra del Señor, todos y todas respondemos al perdón que Dios nos da diciendo: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra,
también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Y gracias a que el Señor piensa y es diferente y actúa diferente, tú y yo, amada iglesia, somos perdonados y perdonadas con el fin de otorgar perdón a aquel quien lo necesita. En el nombre de Jesús somos perdonados, restaurados y renovados, y nos celebramos con la paz, no sin antes pedirle a toda nuestra niñez que por favor pase a la iglesia de la niñez. Su experiencia educativa ya está lista y preparada para recibirle. Nuestras hermanas Melba ya están en la puerta y Linet para poder conducirles con seguridad hacia su experiencia educativa, donde esperamos aprendan de la palabra, hagan comunidad y se alimenten de todas las maneras posibles. ¿Estarán listos todos los niños y niñas? Mientras tanto, celebramos que un pueblo perdonado es un pueblo reconciliado y nos saludamos en la paz del Señor. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, y un solo amor, un solo bautismo, y un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Gloria a Dios, aleluya. A continuación, la oración de iluminación por la señora Gladys Lorenzo. Seguimos en el nombre del Señor reunidos aquí, calmando nuestro espíritu, nuestra alma. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder despertar con vida, Señor, de poder llegar, Señor, hasta tu casa, donde tú nos reúnes, como dice, como la gallina reúne a sus polluelos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esa palabra, Señor, que tú traes a través de tu sierva, hija, Marielis Barreto Hernández. Que sea, Señor, como la parábola del sembrador, que caiga en terreno fértil, que pueda dar fruto, Señor, para ti, que nos gastemos, que estemos dispuestos, Señor, a darnos el todo por el todo, por una familia que tú has puesto a nuestro alrededor,
por aquellos, Señor, a que tú pongas, que podamos, Señor, llevar esa semilla, para que un día, Señor, cuando lleguemos ante tu presencia santa, Señor, lleguemos desgastados, pero con las manos llenas, Señor. Traerlas ante tu presencia y tú sientas orgullo de que hicimos lo que tú querías. Te damos gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Que así sea. Amén. Lectura de las Sagradas Escrituras, Lucas 15, 1 al 3, 11b, 32. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene pan en abundancia, y yo aquí muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando regresó llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: Tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: Aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. A continuación, la proclamación de la palabra, la familia de Dios, por la distinguida reverenda Marielis Barreto Hernández.
Un señor de 91 años le dice a su hijo, nene, el nene tiene como 70 más o menos. Sí, papá, dime. Quiero hacer una reunión con mis amigos y me gustaría que me ayudaras a organizarla. Claro, papá, tranquilo, que yo te ayudo. ¿Ayudarme a qué? Pues, papá, a la fiesta. Sí. Te lo acabo de decir, se me había olvidado. Esa tarde el hijo llama al padre a la cocina y le muestra un papel que pegó en la nevera después de prepararlo todo. Número 1, servir café. Número 2, servir sándwiches. Número 3, servir refrescos y bebidas. Número 4, servir bizcocho. Parecía casi un culto de miércoles. Qué bien, le dijo el papá, ahora no tendré problemas. Gracias, nene. Esa tarde llegaron los amigos. Ninguno bajaba de los 90 años. Como buen anfitrión los pasa al comedor y el señor de 91 se va a la cocina y empieza a leer. Número 1, servir café. Y le lleva café a sus amigos. Y así hizo no una, ni dos, ni tres, sino 4 veces. Finalmente los amigos se fueron, terminó la fiesta y uno de ellos le susurra al otro ya fuera de la casa mientras salen. ¿Has visto qué mal anfitrión es nuestro amigo? Solo nos sirvió café. Amigo, ¿de qué amigo tú hablas? Esa noche llega el hijo a casa del padre y se asombra a ver los sándwiches intactos, las bebidas y el bizcocho. Y le pregunta, papá, ¿qué ha pasado? Y el papá le responde, ¿puedes creer que mis amigos no vinieron? Moraleja. Hay que reunirse antes que se nos olvide. Aunque en realidad a veces no es asunto de memoria, a veces es cuestión de agendas, de tiempo, de salud, de ánimos, de ganas, de intereses, dependiendo con quién y hasta de amor. Pero algo que nunca debemos olvidar, hermanos y hermanas, es quiénes son la gente que nos ama, quiénes son la gente que nosotros amamos y sobre todo a quién a Dios ama. Yo pienso y creo que Dios te ama a ti, pero también me ama a mí. ¿Qué ustedes creen? Yo pienso y creo que Dios ama a tu familia, pero también ama a la mía. Pienso y creo que Dios ama a ricos, pero también a pobres. Pienso y creo que Dios ama a Puerto Rico, pero también a los de Tailandia, aunque haya temblado la tierra. También creo que ama a todas las personas que esta semana tomaron la decisión de resolver sus problemas con violencia en calles de Puerto Rico. ¿Cómo lograr compaginar eso en mi mente, en mis emociones, con mis acciones como cristiana? ¿Cómo lograr entender a Dios antes que se me olvide? ¿Cómo lograr entender el Evangelio antes que olvide los beneficios de Dios, quién es Dios y qué realmente es el Evangelio? ¿Cómo puedo entender el reino de Dios y cómo lograr adentrarme en las enseñanzas de Jesús cuando dice la Biblia en Lucas 15 que Él recibe y no solo recibe, sino que se sienta a comer con pecadores y pecadoras? Hoy una vez más y por tercera y última vez en esta temporada vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Dijimos el domingo pasado que debió llamarse la parábola del Padre amoroso o misericordioso. Sea como sea el título que debió tener o el que tiene, realmente es una joya del Evangelio y por qué no de toda la literatura mundial. El marco de referencia en el cual está esta parábola de Lucas 15 son otras parábolas adicionales sobre algo perdido que debe ser buscado, que debe ser encontrado y que debe ser celebrado una vez es encontrado. En este caso comenzamos el capítulo 15 de Lucas con una mujer que empieza a barrer en su casa buscando una moneda que se le había perdido. Quizás ella tenía otra moneda, pero esa moneda la necesitaba. También encontramos la parábola de un pastor que teniendo 100 ovejas deja las 99 en el redil con tal de buscar una que decidió salir del redil. Y por tercera ocasión encontramos en un mismo marco de referencia de parábolas la parábola de un hijo que se fue de la casa y se había perdido, o en realidad se perdieron dos. ¿Es la parábola de un hijo perdido o de dos hijos perdidos? La parábola dice que un hombre, un padre, tenía 2 hijos, no uno. Fue el menor quien sale de la casa tomando una decisión como cualquiera de nosotros lo ha hecho antes.
¿Lo podemos hacer hoy o lo podemos hacer mañana? La toma de decisiones es tan común en nuestras vidas. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y no solamente nosotros tenemos que tomar decisiones de manera personal, también en el entorno donde estamos, sea trabajo, sea iglesia o con nuestras familias, tenemos que tomar decisiones con ellos o a favor de ellos o de ellas. Decisiones que no necesariamente a veces tenemos el tiempo para sentarnos a reflexionar como ellas merecen o nosotros quisiéramos. O quizás por la manera de ser y el ímpetu que nos lleva muchas veces a tomar decisiones de la manera en que las tomamos. O decisiones como vimos esta semana, que hay gente que tomó la decisión de resolver sus problemas a puño limpio en las calles de Puerto Rico o a batazos. Pero qué distinto hay de la gente que se golpea en la calle a nosotros que a veces golpeamos con indiferencia o con palabras o con acciones que pudieran ser tan hirientes como cada uno de esos puños. No hay duda que el joven o el hombre joven o el hijo menor de esta parábola tomó una decisión que lo llevó a vivir unas situaciones conforme a esas decisiones. Bien sabemos por lo que ya hemos predicado, por lo que usted ha escuchado antes y por lo que usted puede leer, que mínimo tenía dos opciones. O quedarse en la calle en la situación precaria en la que estaba, infrahumana realmente. Infrahumana no era la de los perros, porque los perros no son humanos. O regresar a la casa del Padre. ¿Cuál decisión hubiese tomado usted? Cuando nosotros leemos la parábola y sabemos el final, claro que podemos tomar una decisión. Es como ver una novela o una serie después que sabemos el final cualquiera. Pero cuando estamos en medio de la situación, la cosa puede cambiar y tornarse más difícil porque no sabemos realmente qué va a pasar. Y es más fácil juzgar desde afuera las decisiones que toman otros si no están acorde a la decisión que yo hubiese tomado. Y tome en cuenta que hay gente lo suficientemente orgullosa que a lo mejor jamás hubiera regresado aunque estuviera comiendo la comida de los cerdos. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras vidas personales y colectivas como país, como sociedad, como iglesia y como familia, como la familia de Dios, porque esta familia de la parábola también era una familia de Dios. Reflexionar debería ser parte de nuestra agenda diaria. Y cuando nos toque tomar una decisión, sentarnos por un momento, tomarnos un café o lo que usted se quiera tomar y reflexionar en cuáles son las posibles consecuencias de las decisiones que nos toca tomar. Como he dicho reiteradas veces, no siempre hay tiempo para eso o no todo el mundo tiene esa capacidad. Siempre hay gente que toma decisiones por los demás y otros que siguen y los balances a veces se pierden. A veces hay que tomar decisiones a pérdida o a ganancia y hay gente que nunca en la vida aprendió a tomar decisiones. Tú puedes ser cualquiera de estas situaciones igual que yo. Cualquiera de estos personajes de las Escrituras, de estas parábolas, podemos ser tú y yo. Y se supone que si nos identificamos con cualquiera de ellos y en cualquier situación, nadie, ni siquiera tú mismo, te sientas juzgado. Todos tomamos decisiones, todos hemos tomado decisiones acertadas, todos y todas nos hemos equivocado. ¿Qué necesitamos? Quizás necesitamos de la sabiduría, de la guía, del amor y de la compasión de Dios como Padre y como Madre. Eso fue lo que hizo al hijo volver en sí, reflexionar, salir de aquello que lo tenía en otro estado, dormido o inconsciente, porque pudo darse cuenta al reflexionar que él era un hijo, pero aún así estaba dispuesto a negarse a regresar como un hijo porque ya le había faltado a su padre y regresar como un esclavo, como un empleado o como un jornalero de su padre, que era lo que realmente él merecía. El hijo, con esas palabras, el hijo menor, quizás creyó que nunca podía restaurar su relación como hijo y posiblemente en su discurso preparatorio pensó, eso es lo mínimo que puedo hacer, es lo más que yo puedo merecer si es que mi padre quiere.
Esto me hace recordar que muchas veces tú y yo como seres humanos, incluyendo gente cristiana, incluyendo gente de iglesia, a veces encasillamos a la gente en nuestros propios criterios. A veces gente que las castigamos el resto de la vida por cosas que hicieron en el pasado cuando ya Dios los perdonó y los restauró. Hay esposos, esposas, hijos e hijas y situaciones familiares castigándose de toda la vida por algo que ocurrió hace 50, 40, 30 años, 30 días o 30 minutos. Y empezamos a hacer estas imágenes humanas y mentales de quién es esa persona y aseguramos cómo son, aunque no sepamos un pepino de lo que Dios hizo con él o con ella. Nos basamos en conceptos meramente humanos, en prejuicios y juicios que ya hicimos, que aprendimos desde nuestra casa desde pequeñitos y que un adulto que se supone que sea responsable nos guió a eso y nos enseñó. Y se nos olvida diferenciarnos de eso cuando llegamos a la edad adulta y la madurez, como hizo Jesús, que se diferenció de su familia cuando lo tildaba de loco y él siguió para adelante haciendo su ministerio. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado que Dios trabaja en la gente igual que ha trabajado en usted? Igual. Que la misma oportunidad que Dios te dio a ti, me la dio a mí. ¿Y quiénes somos para quitársela? Por eso es que la oveja perdida número 100 sigue siendo tan importante como las 99. Especialmente si esa oveja es usted o uno de los suyos. Esa única moneda era importante igual que las demás. Esa era la moneda necesaria, la perdida, pues había que buscarla y encontrarla. Porque esa moneda es usted uno de los suyos. Cuando se trata de otro, quizá la podemos dejar perdida. Olvídate de la oveja 100 si tengo 99. No. Hay que correr el riesgo, hay que barrer hasta encontrar. Y había que recibir al hijo pródigo, al menor. Y al mayor había que recibirlo también. Sí, el mayor hoy también se convierte en un hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos. Cuando el padre decide recibir al menor y darle la misma oportunidad como si nunca se hubiera ido o mejor, y decide recibirlo como era, como su hijo, con ropa nueva, con anillo, con calzado y con fiesta, la reacción del mayor fue la de un hijo pródigo. Estaba perdido en sus ideas preconcebidas y en lo que él había hecho de su vida y de todo lo que sabía y había aprendido y recibido en la casa del padre. Se perdió. La diferencia con el menor es que no se perdió afuera, sino dentro de la misma casa. ¿Cuál situación es peor? ¿Cuál situación de los 2 hijos perdidos de este único padre era más difícil para él resolver? ¿La del hijo que se fue de la casa o la del hijo que se perdió dentro de la casa? Tú y yo somos cualquiera de estos 2 hijos. ¿Cuánta gente está dentro de su propia casa perdidos? Dentro de la iglesia perdidos. Dentro de sí mismo perdidos. El hijo mayor, cuenta Lucas capítulo 15, estaba en el campo trabajando. Él trabajaba arduamente y todo el tiempo para su padre, por eso siempre estaba en la casa. Si trabajaba, siempre recibía instrucciones y las obedecía. Recibía instrucciones y las ejecutaba. Por lo tanto, él debía saber, creía el padre, que todo eso era suyo porque era algo como mecánico o automático. Así era la herencia, mecánica o automática. Tú siempre estás aquí, esto es tuyo. Por lo tanto, lo más seguro, este hijo mayor, aunque no lo especifica el autor sagrado Lucas, debía aspirar a ser como el padre. Era un heredero porque la ley y la naturaleza sí lo disponía, pero con toda seguridad aspiraba a ser como su papá. Posiblemente esta persona, por el final que nosotros leemos de los versículos 28 al 32 de Lucas 15, tenía el carácter recto, posiblemente era ético, incapaz de hacer algo que ofendiera al padre. Posiblemente siempre estaba a su lado o bajo su sombra. Y si esto era así como nosotros estamos especulando que ocurría,
podía tener un hermano que se convertiría en una molestia sencillamente porque su hermano era diferente. Yo tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Soy la única nena y del medio. Eso explica muchas cosas, ¿ah? Porque ustedes dicen que sí, se puede saber. Después podemos hablar, ¿ok? Y a veces en mis reflexiones yo digo, es que yo creo que Dios estaba aburrido y solo el día que se inventó a los hermanos. Así que digo esto porque no tuve hijos, pero sí hermanos. Y siempre oigo las historias de los hijos de mi esposo a través de William, que son como si fueran mis hijos también. Willy también tiene 2, tiene 3, y todos son diferentes. Y yo escucho constantemente a ustedes, padres y madres, decir, tengo tantos hijos, pero todos son diferentes. ¿Cómo es posible si se criaron igual? Necesito un experto o experta que me explique. Ninguna familia es igual. Ninguna familia es igual. Aún criadas en el mismo contexto, ninguna familia es igual. Por lo tanto, ya usted sabe lo que yo voy a decir detrás de todo esto. No hay familias perfectas. ¿Estamos de acuerdo? Puede haber diferencias abismales entre una persona y otra. Y cuando hay diferencias abismales, usted y yo, hermano y hermana, tenemos la tendencia a comparar. Y siempre que haya una comparación, alguien sale perdiendo. Yo quiero saber cuántos están de acuerdo conmigo. Siempre que usted... Lindo, tú me tienes asustada a mí. Dije, pasará algo y no voy a interrumpir el sermón. Después, como empiezo, lo interrumpí de todas maneras. Hay que quererte. Ven acá, ven acá. Me tenía asustada, mira, yo dije, ay, no voy a interrumpir y mira, gracias, Libre, fue que dejé el vaso allá atrás, es verdad, yo no lo traje. Tengo que hacer un layout distinto. Me ayudan, está bien, es que ya la memoria, como el señor del cuento, principio. ¿Dónde yo andaba? Que siempre que hay comparaciones, alguien sale perdiendo. Volvamos a la parábola, por favor. Volvamos a la parábola. El hijo menor y el hijo mayor eran diferentes, hacían lo mismo, pero a la vez distinto. Con el mismo padre y posiblemente con la misma madre. Por lo tanto, el padre pudiera esperar la reacción de ambos hijos igual, pero así no fue según acabamos de leer. Y hay que recordar que esto es una novela, es un cuento, es una literatura, es una narración hecha por Jesús. Desde el amor de Dios mismo, del amor paternal y maternal de Dios para todos los seres humanos. Jesús sabía que no todos eran iguales. Su audiencia era distinta. Había gente del pueblo, había discípulos, había líderes políticos, había líderes religiosos, había pecadores que comían con él. Y Jesús necesitaba dejarles saber a todos que el amor de Dios es para todo ser humano. ¿Por qué en el siglo XXI todavía tenemos que seguir hablando de esto si es algo que se supone que la iglesia sepa y practique a cabalidad y a la perfección? Hoy es día de recordar que Dios ama a todos por igual y que ambos hijos debían amar al Padre por igual. Esta parábola es aleccionadora para todos nosotros, para todas nosotras. Es necesario que aprendamos a ser y a vivir como Jesús. No es saberlo, es ponerlo en práctica. Con nuestras manos, con nuestros pies, en nuestras camas, fuera de ellas, en nuestros closets, en nuestras cuentas bancarias, en nuestras palabras y doquiera que estemos. No es solo saberlo, es aceptarlo y vivirlo. Si nosotros lo aceptáramos y lo viviéramos, la fiesta, la música, el banquete, el regocijo, la gracia incondicional, el amor sin condiciones, no hubiese sido una molestia para el hermano mayor. ¿Y quién es el hermano mayor o la hermana mayor en esa parábola? Posiblemente tú y yo también. ¿Cuántas veces hemos actuado como el hermano menor? ¿Cuántas veces somos como el hermano mayor?
Para poder entender esto mejor, el doctor Francisco Goitía, pastor luterano, nos dice lo siguiente: la gracia incondicional es aterradora. Destornilla todo lo que apretamos, suelta todo lo que amarramos. Cuando la gracia incondicional se asoma para estremecer lo real, lo práctico y lo que siempre ha sido, brota una alegría colectiva casi pandémica: el miedo a la gracia. El miedo a la gracia, el teólogo luterano Goitía lo define como que repelemos la vida desde la gracia incondicional y la ética de la gratitud. El miedo a la gracia nos impermeabiliza del pensamiento crítico y la sabiduría práctica. El miedo a la gracia vive del miedo, de los profetas del terror que se aprovechan de ella, de la meritocracia, haciendo a muchos creyentes creerse que merecen el amor y la gracia incondicional de Dios. Y esto daña comunidades, relaciones y la vida misma, le añado yo. La meritocracia es esa gracia barata, el opuesto a la cruz y la resurrección. Su opuesto es una comunidad encarnada en Jesucristo y Jesucristo encarnado en la comunidad. La meritocracia, aquellos cristianos que se creen que lo merecen todo porque ya son de Cristo, se les olvida entender de primera mano lo que es el amor incondicional de Dios y la razón de la fiesta. El hijo menor estuvo muerto y llegó vivo. Y eso había que testificarlo, celebrarlo y compartirlo. Esto me hace recordar el Salmo 124 que dice: si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo reconozca el pueblo entero, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, el mundo nos hubiera tragado vivo. Pero el Señor ha estado de nuestra parte. Por eso cuando Dios está de nuestra parte, cuando Dios obra en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, hay que celebrarlo, hay que testificarlo, que todo el mundo lo sepa, y hay que compartir esa felicidad de que alguien estuvo muerto y ahora está vivo en Cristo Jesús. Pero ¿por qué a veces, hermanos y hermanas, tú y yo nos empeñamos en compartir solo lo malo y no lo bueno? Claro, cuando se trata de nosotros no nos podemos callar. Excepto si nos pegamos en la lotería, no queremos que nadie lo sepa, o vamos de viaje. ¿Por qué con otros siempre tenemos crítica, o estamos en contra, o tenemos una queja, o siempre es insuficiente, o nunca nada anda bien? Eso no pasa en Aguada, pero yo sé de otras iglesias que pasa. Todo para mí o nada para nadie. Me lo merezco y los méritos son míos y solo míos, y solamente trabajo con 2 o 3 que piensen como yo, sientan como yo, que sean mis amigos. Y si no lo hacen como yo, no sirve. Y las virtudes las empiezan a ver solamente en sí mismos y en su pequeño círculo cerrado o en los suyos, pero no en los demás. Hay gente que exige que tú le hagas una lista de sus virtudes, pero ¿cuándo tú vas a enumerar las mías? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de comunidad y de familia y de sociedad es esa? ¿Será así la familia que Dios quiere? La que tiene y la que necesita. ¿Será así la familia de Dios? ¿Cómo es y debe ser la familia de Dios? Para poder nosotros sabernos que somos familia de Dios y vivir como tal, hay que darle existencia y visibilidad a la realidad de que somos familia de Dios. Punto. Dice Efesios capítulo 3, me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que la familia de Dios no es una invención mía para darle título al sermón, ni suya. Viene de Dios mismo, de las entrañas de Dios nacemos como familia de Dios. La familia de Dios nace de Dios y Dios le pone nombre. No se lo tiene que poner usted a nadie. Ay, la familia de la YAL, la familia problemática, la familia bochinchosa. No, la familia tiene nombre y se lo puso Dios. Esos nombres que usted pone, ¿van a tono con los nombres de Dios, sí o no? Si Dios nos da la familia, usted pudo escoger parte, pero parte no, porque usted no escogió los hijos, a menos que los haya adoptado. No escoge a los hermanos. ¿O sí?
Déjame pensar si yo hubiese podido escoger a Javier y a Luis. Mi familia es familia de Dios. Porque ahí es de donde nace y se hace y se deshacen cosas. Se comparte y no se compite. Se reparte gracia y se distribuye, no se atribuye. Se da y se recibe, no se exige. Se ama y por tanto se perdona, se libera y se dan oportunidades. No todo se tolera. Porque nadie tiene que tolerar maltratos, pero sí sirve de lecciones. Y cuando uno no sabe qué hacer en la familia, cuando uno no sabe qué hacer en la familia, yo me pregunto, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Dios? Si volvemos a la parábola del Padre amoroso y misericordioso, sus acciones le respaldaban con relación a su familia. Estuvo dispuesto a rescatar a su hijo menor, lo esperó, lo recibió más allá de toda duda razonable. Lo restauró, lo validó y honró la reflexión del hijo y lo ayudó en su conversión y en su transformación. No dejó que el rencor lo dominara ni que su capacidad de dominar doblegara a su familia. Esto me hace mucho sentido con Efesios 6 cuando dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Pero ustedes, padres, ojo, no exasperen a sus hijos, cooperen y colaboren. Porque hay prójimos que no colaboran, ¿ah? Sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Familia, iglesia, sociedad. Y con tanta violencia en Puerto Rico, nos abrumamos y nos preguntamos, ¿dónde quedó el ser familia de aquel desconocido, de mi vecino? Que dice la Biblia que tu vecino te va a responder primero con familiar. De eso no hay duda, porque está más cerca. Y de la iglesia, que es la gran familia de Dios, la gran familia de la fe. ¿Dónde quedó el que otro ser humano de otra raza, de otra lengua, ya no es mi familia? ¿Por qué empezamos a tratar a la gente con méritos o deméritos? La familia es de Dios. Lo que tú y yo tenemos como familia y que Dios nos ha permitido tener como familia debe estar matizado, diseñado y basado en el amor y la gracia incondicional de Dios. Debe ser una comunidad, sea cual sea, tus vecinos, tus amigos, tu trabajo, tu iglesia, tu propia familia, donde la misericordia, las oportunidades, la búsqueda, el encuentro, la celebración y la fiesta sea el pan de cada día, como ocurrió con el hijo menor, pero no siempre ocurre. La familia es uno de los lugares más estresantes donde tú y yo podemos vivir muchas veces por la toma de decisiones, porque los muchachos crecen, porque los viejos se nos mueren o se nos enferman, porque la economía no es la mejor por los cambios que tenemos hoy día y por lo difícil que se nos está tornando vivir en este país. Por lo tanto, si ya nosotros aprendimos la lección del hijo menor, ¿por qué ahora convertirnos en el hijo mayor que lo único que tiene en la cabeza es la meritocracia y la capacidad de merecer lo que él creía que era suyo? Posiblemente dicen los exégetas que el hijo mayor le tenía miedo al padre. Cuando llegó y escuchó la fiesta, no mandó a buscar al padre, mandó a buscar un criado que le dijera qué era lo que estaba pasando. Cuando el padre sale a su encuentro para contestarle, y también lo hizo el criado, le dice: tu hermano estaba muerto y llegó vivo, y él decidió negarse a entrar. Cuando el padre sale a hablar con él, porque sí salió a su encuentro, igual que salió al encuentro del hijo menor, entonces él le dice: este tu hijo, como si no fuera su hermano. El padre también salió en la búsqueda del hijo mayor, porque también él se había convertido en un pródigo. Ambos hijos eran amados de igual manera, y el padre era responsable por ambos hijos. Ambos eran herederos, ambos hijos eran dignos de ser celebrados, pero las razones eran distintas. El mayor no parecía perdido y no había que buscarlo y encontrarlo, el pequeño sí. Pero al fin de cuentas, sí, el hijo mayor parece que se había perdido dentro de la misma casa. Cuando la gente no se visualiza como hijos o el lugar que tiene como esposa, como miembros de una iglesia, como líder de una iglesia, entonces va a cambiar no solamente tu perspectiva, sino la que tienen los demás. Él se había conceptualizado como un trabajador o un esclavo, como un padre dando instrucciones, como un jefe, por lo tanto era su amo, le tenía miedo.
Esa relación con el padre debía ser distante, quizás distinta a la del hermano. No debía tener tiempo para compartir y conocer a su papá porque estaba todo el tiempo trabajando y solamente se relacionaba consigo mismo o con la gente con quien trabajaba y tal vez a su vez le daba instrucciones. Esto me hace recordar que hay gente que su única familia es la iglesia, que su única familia son sus amigos. Escogieron y construyeron esa familia porque su vida no fue la mejor, porque la relación con sus padres fue inexistente o no fue la mejor, porque fueron productos del maltrato, del abandono, porque no hay familias perfectas y hay otras que son mucho más difíciles que otras. Hay situaciones, relaciones y recuerdos que duelen. Pero yo sé de gente que sigue hoy día luchando, no importa qué, porque Dios es su referente, la iglesia también lo es. El reciclaje de gente y de pensamientos no siempre es la mejor alternativa. A veces hay que ampliar nuestros horizontes. ¿Habrá alguien de acuerdo conmigo? El doctor John Fogg, un ministro presbiteriano trabajando en Iglesia Crecimiento, dice: si quieres que tu iglesia crezca, tienes que conectarte con gente nueva cada mes. Si quieres que tu iglesia crezca, tienes que conectarte con gente nueva cada mes. ¿Ustedes lo hacen? El pasado miércoles en el culto repartí unos papelitos en mi kinder que no me hacían ni caso de las instrucciones. Y una de las oraciones se recayó en una hermana nueva y muy tímida. A ella le tocó orar. Inmediatamente yo asumí que no iba a orar e inmediatamente le ofrecí ayuda. Tímidamente y muy nerviosa me dijo: lo voy a intentar. Y ha hecho una oración que lo único que hizo en mí fueron dos reacciones: sentirme completamente abochornada por haberle ofrecido ayuda cuando ella no la necesitaba y reírme de gozo, vergüenza y aprendizaje. Al final del culto me abraza llorando, como si me diera gracias por la oportunidad. No fui yo, fue el Señor. ¿Cuántas veces se llora cuando no logramos entender el dolor de otros? Otros no entienden nuestro dolor o las vivencias o las experiencias, las injusticias. ¿Cuántas veces se llora porque alguien nos etiquetó o nos puso en un cajón del cual nunca nos quiere sacar de ahí? ¿Cuántas veces se llora por la rebeldía de los hijos mayores o menores que solo quieren vivir la vida conforme a su voluntad? Jesús sabía de primera mano que su pueblo estaba sumergido en penurias y dolores. Jesús sabía de primera mano que estaba lleno aquel lugar de hijos menores y Jesús sabía de primera mano que aquello estaba lleno de hijos mayores. Jesús sabía que había gente olvidando las enseñanzas divinas y de lo que significaba el reino de Dios y su justicia. Esa fiesta intencionalmente la estaban olvidando, no como la fiesta del relato del principio por salud. Por eso en Lucas 13, en la confesión de pecado, escuchamos a Jesús decir: Jerusalén, Jerusalén, aguada, aguada, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Puerto Rico, Puerto Rico, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántos hijos rebeldes, llevemos un día o 1000 años en la iglesia, a veces somos? Pero nosotros sí queremos, Jesús. Hoy le podemos decir: nosotros sí queremos ser y vivir como tu familia, como la familia de Dios. Abrazados y arropados como la gallina sus polluelos por el Dios Padre y Madre, que abraza y recibe a ambos hijos. Nosotros hoy queremos sabernos parte de una familia donde Dios busca a ambos hijos, los menores y los mayores. A ambos le hace la fiesta y nos llama a que participemos de la fiesta, del banquete, como dice Isaías 55. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. Dios lo pagó a través de Cristo Jesús. ¿Por qué entonces gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no sacia? ¿Por qué pierden el tiempo en cosas que no tienen razón de ser? Escúchenme bien, dice el Señor, y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida, inclinen su oído y vengan a mí y vivirán.
Y si nosotros respondemos a estas palabras del profeta Isaías a través de Jesucristo para nosotros hoy, hay una pregunta que yo te quiero hacer. Hoy Dios le prepara la fiesta a aquellos perdidos y a los mayores que necesitan participar de ella. Los hijos mayores pueden ser envidiosos, chismosos. Los hijos mayores pueden ser rencorosos. Refiriéndome al de la parábola, claro está. Por lo tanto, yo te pregunto, si fueras tú ese hijo o esa hija mayor, ¿entrarás a la fiesta? A la fiesta de tu hermano, de tu distinto y a la vez de tu igual, de tu menor, del que cometió errores, o guardarás rencor. ¿Acaso no eres tú el que mañana pudieras cometer el error? ¿Y qué te gustaría que ocurra? Y si los rencores son de otro hacia ti, ¿qué vas a hacer? Todos somos hijos pródigos. Todos y todas necesitamos una fiesta, sin olvidarla como la del relato inicial, sin olvidos involuntarios, sino con la intención de hacer la fiesta aunque creamos que la otra persona no lo merece. Dios se encarga. Dios se va a encargar de ti para que recuerdes muy bien que el amor, la gracia, la misericordia, la oportunidad y la conversión, la restauración, la renovación, el empezar de nuevo y la paz, le pertenece a todos y a todas por igual. Dios se encarga de quién. Si todos y todas somos pródigos rescatados por el amor maternal y paternal de Dios, ¿merecemos la fiesta? ¿Deberíamos entrar a ella? Deberíamos entrar al banquete de la paz, de la unidad, del empezar de nuevo, de relacionarme, de hablar, de hacer preguntas, de contestar, de buscar alternativas. La respuesta debe ser sí. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo y cómo y con quién? Si todos y todas somos pródigos rescatados por el amor maternal y paternal de Dios, si todos estuvimos perdidos y hemos sido encontrados, si todos hemos sido amados y liberados, rescatados y restaurados, entonces deberíamos entender y comprender lo que significa vivir como la gran familia de Dios. Yo estoy dispuesta. Espero que tú también lo estés. Que así sea. Señor, gracias por la oportunidad de adentrarnos en tu palabra, de leerla, tener aprendizaje, recibirla y ahora cuando salgamos de este lugar ponerla en práctica. Particularmente, Señor, yo quiero como pastora de esta Grace suplicarte e implorarte en el nombre poderoso de Jesús una oportunidad más para todos nosotros. Implorarte humildemente que nos eduques y nos enseñes de tal manera que podamos entender lo que significa ser la gran familia tuya. Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Y me pongo de acuerdo con mis hermanos y hermanas, como dice tu palabra, en la certidumbre de fe de que tú nos escuchas y nos atiendes, cuando dos o más se ponen de acuerdo. A implorarte por cada reto, cada desafío que mis hermanos y hermanas están viviendo en sus núcleos familiares. Se puede llamar salud, se puede llamar crianza, se puede llamar finanzas, se puede llamar fidelidad. No importa el nombre que tengas, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú mires con misericordia a cada uno de los componentes de la familia de mis hermanos y de mis hermanas. En todo aquello que haya oscuridad trae la luz. En todo aquello que haya cadenas trae libertad en el nombre poderoso de Jesús. En todo aquello que haya pecado trae perdón y en todo aquello donde haya suciedad trae la limpieza de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, las familias son demasiado importantes para nosotros. A veces están lejos, otras veces están cerca, otras veces la única familia son nuestros vecinos, nuestros amigos o los hermanos de la iglesia. Perdónanos cuando atentamos contra la familia. Y te vamos a suplicar en este momento que por favor tú nos des una nueva y mejor oportunidad. Nosotros queremos entrar a la fiesta, pero no sabemos cómo, o nos sentimos avergonzados, o incapacitados, o con mucho coraje. Pero sea cual sea la situación, la ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Enséñanos y edúcanos para obedecerte a ti, y que caigamos rendidos ante el amor paternal y maternal tuyo, ante la gracia incondicional tuya. Y solo así
Al igual que tú nos has redimido y dado una oportunidad, ayúdanos a hacerlo, aún con la persona que creemos que no lo merece. Guíanos, Espíritu Santo, y permite que la iglesia, el trabajo, la familia, sea el lugar de aprendizaje y práctica para el resto de la humanidad, que nos vamos a encontrar día a día en nuestro camino. Te lo vamos a suplicar humildemente y con gratitud, en el nombre poderoso de Jesús. Que así sea. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús.